Y vaya ahí a su Biblia rápido al libro de Efesios, el capítulo 2, y dígale a alguien que está a su lado, agárrate el cinturón. Agárrate, colócate el cinturón. Efesios capítulo 2, el verso 19. Quiero que usted mantenga ahí ese pequeño verso, pero creo que muy profundo. Tiene tres cosas muy importantes que Dios quiere hablarnos hoy. Verso 19 de Efesios 2 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vuelvo a leer ahí. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Había una regla de oro que nos enseñaron cuando éramos pequeños, nuestros papás. Hoy estoy aquí abajo, no me voy a subir, así que vamos a estar un poquito más cercanos. ¿Cuál era esa regla de oro? No hables con y no le abras la puerta a ningún. Entonces, el extraño era alguien que, bueno, extraño por redundar, pero alguien que no pertenece a, que no era parte de nuestra familia, que no era parte del núcleo, no es conocido, es un extraño, es alguien que viene de fuera. Y la advertencia que nos hacían nuestros padres de no abrirle la puerta a un extraño es que, obviamente, quien no es parte de ese núcleo, quien no está dentro de ese núcleo familiar, quien no habita, no comparte los mismos valores, no tiene las mismas intenciones o las metas que tiene tu familia, podía distorsionar, dañar o causar algún tipo de situación que trastoque lo que sucede en nuestros núcleos familiares. No era solamente la intención de que alguien que no conoces no entre, sino que no seamos violentados en todas estas distintas formas en lo que respecta al núcleo de nuestra familia. Hay cosas y hay valores y hay cosas que Dios ha puesto en tu familia que no pueden ser compartidas necesariamente o totalmente abiertas para todos. Hay rasgos de nuestras familias, hay un lenguaje en nuestras familias, hay un lenguaje de amor, hay un orden en nuestra casa que le pertenece única y exclusivamente a nuestra familia. No sé si me siguen con lo que estoy diciendo aquí. Y un extraño o una persona extraña no puede tener toda la apertura o ningún tipo de apertura a eso que es el núcleo, que son los valores de tu casa. Aún por más amigos que tú puedas cultivar en el tiempo y lindas amistades, por más amigo que sea, no le vas a dar la opción de que cambie o altere los valores o el orden que has dispuesto para tu casa. Hay una forma, hay un estilo, hay algo que solamente es único para el núcleo de tu familia y que ningún extraño puede tocar. Pero cuando nosotros llevamos esto a la iglesia o a la familia de Dios o a la comunidad que llamamos iglesia y queremos salir un poco de este marco meramente religioso llamado iglesia a un edificio, sino a la comunidad, a las personas, a las familias que convergen dentro de esta gran familia de Dios. Pudiera ser que en los años que llevas intentando tener una relación con Dios, acercándote a Él o sirviéndole a Él o perteneciendo a una iglesia, todavía no necesariamente muchos están o son parte de ese núcleo. No porque Dios haga excepción de personas, sino porque todavía no hemos entrado en esa dimensión de salir de ser extraños y empezar a ser hijos.
Pero todos somos hijos de Dios, pastor. No es lo que dice la Biblia. Tal vez lo digan las tarjetitas de librerías cristianas, tal vez sea un cliché repetido, porque como todos somos creación, todos somos hijos, pero la verdad bíblica es que los hijos son realmente los que experimentan paternidad de Dios, y eso quiere decir sometimiento, dependencia a Él como Padre. Y la pregunta es si nuestra vida realmente es un reflejo de esa dependencia a Dios como Padre. Si hemos reconocido o estamos reconociendo a Dios en cada uno de esos caminos como Padre. O tenemos áreas en las que le damos permiso a Dios para que entre, generalmente los domingos, en un servicio religioso. Pero hay otros días y otros momentos para los que nosotros podemos hacerlo porque estamos capacitados para ello, tenemos la experiencia, hemos pasado el tiempo, nadie tiene por qué decirnos, no importa si es un pastor o alguien, podemos hacerlo. Y la experiencia de nuestra fe queda reducida a esta palabrita, experiencia. Y tenemos o acumulamos experiencias en reuniones de la familia de Dios, pero todavía no hemos entrado a la dimensión de los hijos de Dios. Y la palabra aquí nos dice en Efesios, ustedes ya no son extraños. Él le estaba hablando a un grupo de creyentes, pero les estaba haciendo una recomendación o recordándoles tal vez de que no podían seguir viviendo y actuando y percibiendo la realidad como creyentes en condición de extraños. El extraño es alguien que tal vez, el extraño es alguien que no puede tener parte en la promesa. Tal vez puede ver algo de esa promesa, puede percibir algo de ella, puede oler la promesa, mirarla desde lejos, anhelarla, pero no necesariamente tener parte en la promesa. La semana pasada hablábamos acerca de la generación después de Josué, y en Jueces 2:10 nos dice que la generación después de Josué entró en la tierra prometida, vivió en la promesa, caminó en la promesa, pero eran tan extraños para Dios que Él los dejó y su experiencia fue de derrota en derrota. A pesar de estar dentro de la famosa tierra prometida que le fue prometida a sus padres, que finalmente les fue entregada a ellos, no vivieron como hijos, sino que caminaron y peregrinaron como extraños dentro de la promesa. Y pudiera ser que si hasta que nosotros entendamos esto, estemos viendo la promesa alrededor, escuchando palabra de Dios, teniendo lindos tiempos de adoración, pero no necesariamente tener la opción de echar mano de la promesa, porque seguimos siendo extraños. Por eso Jesús decía que no todo el que le decía Señor, Señor, no, era su siervo. Y él profetizó que en algún tiempo muchos dirían, pero si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre expulsamos demonios, Señor. Pero él dice, yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco, son extraños, son extraños. Y es lo que hace el pensamiento religioso o nuestras propias creencias, convertirnos en menos extraños vestidos de creyentes. Meros extraños vestidos de creyentes. Con lindas Biblias, con muchos versículos aprendidos, con mucha experiencia ministerial tal vez, pero meros extraños vestidos de creyentes. El extraño idolatra una versión de Dios que no es real. La idolatría no es que tú tengas un muñequito al cual te arrodillas y adoras,
sino es adorar o inclinar tu adoración a una versión de Dios que no es la suya. Y la primera idea o la primera realidad que Dios quiere que entendamos acerca de Él es su paternidad. Dios tiene hijos y tiene hijos íntimos. Y hay algo que Dios jamás será, tío o abuelo. Dios es padre. Pero su paternidad no puede ser comparada o llevada al plano de comparar la relación con nuestro Padre terrenal. No es, por más que los amemos y los honremos, no son ellos el reflejo de esa paternidad espiritual. Y vivimos muchas confusiones en nuestra experiencia cristiana por seguir viendo a Dios a través de la vida de personas limitadas como somos nosotros los seres humanos. La persona que amas y que tienes a tu lado y con la cual de pronto buscas intensamente de Dios, podrá ser una bendición en tu vida, pero jamás será Dios. Jamás será el Padre. Jamás será paternidad de Dios para ti. Solamente lo puede hacer Dios. Y podemos dar círculos y vueltas aquí en intentar ver cuáles serían 5 pasos, 8 pasos, 10 pasos para entender la paternidad de Dios, pero hasta que nosotros no rindamos el corazón, ninguna de estas cosas funciona. Hasta que nosotros no reconozcamos que hay un Dios Padre, que hay una autoridad, que hay un creador, que fui creado, que soy hecho a una imagen y semejanza, que no soy fruto del azar. Hay cosas en la paternidad de Dios que vamos a recuperar y vamos a ir viendo poquito a poco. El extraño tiene la intención de tomar la bendición. Hay mucho extraño habitando y ocupando sillas en las iglesias. Tienen la intención que Dios lo bendiga, pero no tienen la capacidad dada por Dios a través de su paternidad de entender lo que requiere esa bendición, el carácter que requiere tomar esa bendición, la administración espiritual de tu vida que requiere tomar la promesa de Dios. Pero todos quieren ser bendecidos. No es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que hay una condición de la cual tenemos que salir. Ya no son extraños. Hay que dejar de ser un extraño. Y el extraño deja de serlo cuando es conocido plenamente. Y en relación con Dios, no es cuando tú te das a conocer o cuánto tú te das a mostrar o quieres brillar, sino cuán dispuesto estás a ser conocido con todo lo que vienes en presencia de Dios y tomar lo que dice su palabra, lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces, soy conocido primero, soy amado primero, soy lleno del amor de Dios primero y entonces tengo la capacidad de amar. No amo a Dios por sentimientos o por mi versión de amor, sino por cuanto he sido lleno del amor de Dios y puedo responder con ese mismo amor. Es decir, que toda mi vida tendré la necesidad de ser lleno nuevamente de su amor para amarlo a Él. Nuevamente ser lleno para seguir amándolo a Él. Porque amamos, porque Él nos llenó con su amor primero. Pero el extraño cree o pretende amar según su versión de amor. Y eso lo traducimos a las relaciones, lo traducimos a cosas que hacemos, a hacer las cosas con buenas intenciones.
Y hay mucha gente que ha tenido buenas intenciones, pero ha generado mucho dolor. La abuelita decía, con buenas intenciones se ha muerto mucha gente, mijito. No se trata de las buenas intenciones, se trata de cuánto te dejas amar por Él para que puedas amar. Entonces dejo de ser un extraño. Pablo decía, hablando del amor en 1 Corintios 13, que al final, cuando todo pase, las profecías, las lenguas, los dones, todo pase, dice, el vínculo perfecto del amor permitirá que sea conocido plenamente y ya no como un espejo borroso, porque en los tiempos de Pablo los espejos no eran como los que tenemos hoy, sino que seremos conocidos plenamente. Dejamos de ser extraños cuando nos disponemos a ser conocidos, no porque pretendemos nosotros darnos a conocer. Y en presencia de Dios hoy tenemos la oportunidad de ser conocidos, como somos, tal y como somos. Extranjeros, ahí dice, ya no son extraños, tampoco son extranjeros. ¿Qué sucede con el extranjero? Su significado dice que es de un país distinto a la persona que él habla. O sea, habla otro lenguaje, otros términos, tiene otra cultura, tiene otras costumbres, tiene otra forma de caminar, tiene tal vez otra forma de experimentar la realidad. En nuestra Latinoamérica y los estados que hemos atravesado de emigrar, tanto ecuatorianos como colombianos, como venezolanos, como chilenos, como argentinos, simplemente gente que viene de la costa hacia la sierra o de la sierra hacia la costa, hay algo distinto cuando migramos o somos extranjeros en otro lugar que de buenas a primeras no nos permite realmente conectarnos. Hay un lenguaje diferente y hasta que eso se asiente o pasemos un periodo de adaptabilidad o empecemos a entender en cuanto nosotros abrimos el corazón a entender al otro, al que viene con otra cultura, difícilmente nos vamos a lograr entender. Y el reino de Dios, que no es de este mundo y que requiere los principios del reino de Dios, los valores del reino de Dios, la verdad y la identidad de hijos realmente del reino de Dios, será difícil de entender, comprender, vivir, experimentar, atravesar y caminar con una mentalidad extranjera. En nuestro primer encuentro con el reino de Dios, todos somos extranjeros. Hay algo en el lenguaje del reino que no logramos entender, no logramos descifrar. Y lo confundimos con cultos, lo confundimos con experiencias de domingo, lo confundimos con estudios bíblicos, lo confundimos con muchas cosas que hemos aprendido. Pero hay algo del reino de Dios, o hay muchas cosas en el reino de Dios para las cuales todavía nuestra humanidad no logra percibir y somos extranjeros. Pero la invitación de Dios hoy es, dejarás de ser extraño y dejarás de ser extranjero. Jesús le dice al pueblo en Galilea, el reino de los cielos se ha acercado. Y todas las declaraciones que hicieron acerca de Jesús fueron, ¿quién es este carpintero? Este no es el de los hijos de José, este no es de Nazaret. Y todos esos adjetivos o calificativos que le hicieron a Jesús es porque para el lenguaje de la gente que lo escuchaba, era algo extraño, era extranjero. No estás hablando el mismo lenguaje que nosotros. No te vistes igual que nosotros. No ejerces o predicas la ley igual que nosotros, tal vez le dirían los fariseos. Ustedes saben que en la Biblia hay muchas referencias acerca de eso. Así que Jesús, para muchos, fue un extranjero. Y tú podrías estar mirando el reino, anhelando el reino de Dios, buscar servir en su reino. Tal vez todavía eres un extraño o tal vez estás viendo cómo te rodea el reino de Dios
pero con una mentalidad de extranjero, no entender su lenguaje, no entender cómo se mueve el reino, no entender lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y cómo el reino se puede establecer en tu familia. Y cuando hablamos de reino, es decir, que Dios gobierne tu vida, tu familia, tu casa, tu trabajo, todos tus caminos. Es adoptar el gobierno de Dios. Y adoptar el gobierno de Dios no es caminar con una Biblia de letra grande debajo del brazo. Adoptar el gobierno de Dios es entender que cada día es necesario que yo rinda este tesoro. Tengo que rendirlo. Si no me rindo, no voy a tener parte en el reino. Jesús lava los pies de los discípulos, practica la honra con ellos. Pedro le dice, no soy digno de que tú me laves los pies. Él estaba vagando en una idea distorsionada de la honra, que tiene que ver con dignidades o reconocimientos humanos. Y no entendía el principio que Jesús le estaba enseñando. Cuando ustedes se honren entre ustedes, serán bendecidos. Jesús estaba mostrando una versión de la honra diferente. En el pensamiento judío, la honra era recibir a alguien, lavarle los pies porque venían de caminos polvorientos, poner perfumes, dar un saludo con un beso, aceite en la cabeza, muchas de esas cosas. Pero a veces estos ritos solamente eran de labios para afuera. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está cerca de mí. ¿Quién fue la persona más cercana a Jesús? ¿Quién fue la persona más cercana a Jesús? Juan dicen por acá. ¿Saben quién fue la persona más cercana a Jesús? Judas. Porque Jesús dijo, aquel que moje su pan en mi plato, ese me traicionará. Y en esa cultura, o en la nuestra, tú no permites que alguien meta la mano en tu plato de comida a menos que tenga plena confianza. Yo, a ver, cuando comemos con mi esposa, no, ella me dice, ¿qué estás comiendo? O si estamos en un lugar, ¿qué pediste? Y yo ya sé que viene el avioncito. ¡Pac! Entonces yo reacciono y también. Tenemos cercanía, tenemos confianza, tenemos intimidad para eso. Judas tenía todo el acceso para mojar el pan en el plato de Jesús. De labios lo honra. Estaba tan cerca de Jesús como para mojar el pan en el plato, pero su corazón estaba tan lejos de él para no entender que el reino de los cielos se había acercado a través de este Mesías y que no era la versión que él esperaba. Era la versión del reino de Dios. Un Mesías que no iba a ser un militar, que no iba a ser un emperador, que no iba a ser alguien que ponga su pie sobre el cuello de Roma, sino un Mesías que iba a enseñar a amar a Dios con todo tu ser, tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo, y a enseñar principios de reino en el Sermón del Monte, y darle la vuelta al código, a nuestra cultura, y ser una contracultura con nuestra humanidad, con el único propósito de que entremos en su reino. No con el propósito que seas salvo, sino con el propósito que entres en su reino. Pero difícilmente, con un lenguaje extranjero,
vamos a ver la plenitud del reino. Y pudiera ser que camines en ambientes religiosos, en ambientes espirituales, en reuniones espirituales, en servicios que consideras espirituales, pero con un lenguaje extranjero. Con un lenguaje extranjero. El extranjero siempre está luchando por aferrarse a no perder lo que cree que es su zona segura, o su cultura, o su creencia, o su forma, su experiencia. El extranjero siempre está luchando por aferrarse a no perder lo que cree que es lo último que tiene para perder. Entonces buscamos adaptarnos y a veces nos adaptamos a los ambientes. Tú te puedes adaptar a una reunión, a un culto. Eso no quiere decir que formamos parte del reino. Tú te puedes adaptar a la visión de una casa espiritual, pero no necesariamente estamos dentro del reino o viviendo el reino. ¿Y por qué te aferras con tanta fuerza a algo que sabes que está fuera de tu control, que no tienes control sobre aquello? O tal vez te aferras a una versión o visión de Dios equivocada, a una forma en la que Dios quiere llevarnos a otra dimensión, a una distorsión de la honra, que cree que solamente es ensalzar una persona, es entender que cuando yo le doy valor al otro, me bendigo. Es lo que les dijo Jesús. Y es lo que Pablo enseña en Filipenses capítulo 2. Si en ustedes hay un mismo sentir, un mismo parecer, un mismo amor, un mismo espíritu, dice Pablo, completen mi gozo, amándose unos a otros, mirando al otro como superior a ustedes mismos, que haya en ustedes la actitud que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no se aferró a esa condición, sino que se humilló y se humilló como esclavo hasta lo sumo, hasta la cruz, para que Dios lo exalte. Y delante de él, en su nombre, se doble toda rodilla. Eso es honra en el reino. Número 3, Dios quiere llevarnos a una posición de conciudadanos. Mira tu texto ahí. Número 1, extranjeros. Número 1, extraños. Número 2, extranjeros. Y número 3 dice conciudadanos. Pero hay algo en medio de todo esto que opera en lo espiritual, que no permite que los creyentes que viven por su creencia pasen a ser hijos. Dejen de ser extraños, renuncien o salgan de una mentalidad de extranjeros y empiecen a tener derechos. Porque hasta que tú no salgas, no dejes de ser un extraño o un extranjero y te conviertas en un conciudadano, no tienes derechos. No tienes derechos. ¿El extraño tiene derecho en tu casa? ¿Qué derechos cuando somos extranjeros en otro lugar? A veces somos privados de algunos derechos, según en la nación donde estemos. Derecho al voto o derecho a capacidad de crédito, derecho a algunas cosas. Los conciudadanos empiezan a tener derechos, pero no necesariamente porque ya eres conciudadano tienes la capacidad de administrar los derechos que se te están entregando. Porque en el reino no se trata solamente de membretes o membresías, sino se trata de paternidad. Se trata de su paternidad. Y Dios nos hace la invitación, pero hay algo que ha operado y sigue operando en lo espiritual,
que quiere sacar a los hijos de Dios o alargar este peregrinaje para no entrar en la dimensión de los hijos. Y eso se llama orfandad. Un espíritu de huérfanos. De huérfanos. El huérfano, número uno, no tiene destino. Cuando vivimos en una realidad de orfandad, vivimos sin destino. Peregrinamos confusos, confundidos, en busca de un propósito, porque no hay identidad, porque el que es huérfano no se identifica, no pertenece, siente que no tiene pertenencia, entonces busca un propósito. Pero al mismo tiempo, esa burbuja de orfandad, esa atmósfera de orfandad, lo deja sin destino, lo deja sin propósito. El huérfano vive sin destino y sin identidad, y la sociedad lo lleva a pensar o lo empuja que su identidad está con lo que hace y no con quién es. No hay nadie más huérfano que ha anclado su identidad por lo que hace, o por lo que tiene, o por el cartón que cuelga en la pared de su oficina. Cree que es alguien por lo que hace. No hay nada más huérfano y lejano de ser hijo de Dios que alguien que vive sin destino y cree que es alguien por lo que hace. Ha perdido todo sentido de identidad. Porque solamente se va a sentir amado, amada, valorado, reconocido por los logros que tenga, por lo que hace. Y ahí caminan y peregrinan hijos e hijas de Dios, o creyentes, mejor dicho, habitando en templos, mirando de lejos el reino, todavía no en la dimensión de los hijos, porque su identidad está basada en lo que pueden hacer con sus manos. El huérfano no tiene destino. La identidad no tiene que ver con lo que hago, tiene que ver con quién soy semejante. ¿A quién eres semejante? ¿A quién eres semejante? Si viniste hoy con tu papá o con tu mamá o con tus hermanos, míralos. En algo se parecen. La identidad tiene que ver con quién eres semejante. Y el trabajo de Satanás es que tú jamás te veas a la imagen y semejanza de Dios. El proyecto más grande del diablo es dejar a los hijos huérfanos de identidad. No saben a quién son semejantes. Por lo tanto, no saben la autoridad que tienen. Por lo tanto, no pueden ejercer principios espirituales. Por lo tanto, no pueden gobernar en la dimensión espiritual. Por lo tanto, no tienen derechos de hijos. Por lo tanto, seguirán viviendo como extraños y extranjeros, habitando iglesias. Porque no saben a quién son semejantes. No tienen idea a quién son semejantes. Y es en Cristo Jesús cuando se rompe ese velo y podemos entrar a través de su sacrificio, volver al Padre y tener acceso a la presencia de Dios y reconocer a quién somos semejantes. Pero hoy tal vez estás tan lejos de sentirte un hijo de Dios porque ya no reconoces a quién perteneces, a quién eres semejante. La identidad no se trata de lo que haces, se trata de que a quién eres semejante. Somos engendrados por Dios
Somos creados por Él a su imagen. Cuando ves a tu hijo o a tu hija, ves tu imagen. Lo primero que ves es un rasgo tuyo. Mientras crece, verás otros rasgos que tal vez no son físicos, son espirituales, son emocionales, pero se van a parecer a ti. Lo que no puedes pensar jamás es que un hijo o una hija es un libro en blanco sobre el cual tú vas a escribir. Los hijos no vienen en blanco, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Hay un destino eterno, un propósito único para él y para ella, para los hijos. Ellos podrán heredar rasgos tuyos que pueden bendecir su camino o torcer su camino. Pero hay algo único de Dios para ellos. Hay un llamado, dice la Biblia, obras que el Padre preparó de antemano. Están para ellos y no para ti. Pero nos da la oportunidad de guiarlos en ese camino. ¿A quiénes serán semejantes? ¿A quién eres semejante? Número 2, perdón. El huérfano no pertenece, no consigue, no encuentra pertenencia. Y como no pertenece, no puede terminar lo que empieza, no termina las cosas. Porque siempre se encuentra un obstáculo en el camino, es un sentimiento de no pertenecer, persigue al huérfano. El huérfano es perseguido por un sentimiento de no pertenencia. Toda su vida, todo lo que hace. Y si está intentando acercarse al reino de Dios, va a ser bombardeado con un sentimiento de no pertenecer. Siempre va a creer o que no es el lugar donde quiere estar o que está aquí porque tocó o porque no hay más. Siempre tiende a tener una idea de sí mismo tan baja que no sabe y no reconoce de quién es semejante, o tan alta y desmedida que cree que le hace un favor a Dios o está aquí para hacerle un favor a alguien. No logra pertenecer. Solamente mira el mundo a través de su propia capacidad. El sentimiento de no pertenencia es algo que persigue al huérfano toda la experiencia de su vida. No puede finalizar ciclos, no puede cerrar bien relaciones, no puede terminar bien las cosas. El hijo entiende, en cambio, que en su padre hay semejanza y entiende que su identidad le da una posición. Su identidad le da una posición que es de hijo. El huérfano no tiene posición, no tiene pertenencia. Siempre está en el extremo. O piensa desmedidamente alta de sí mismo o desmedidamente bajo de sí mismo. No encuentra su lugar. Es un sentimiento que persigue a la persona que vive un espíritu de orfandad. No entiende que su propia identidad está en la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, repito, no gobierna, no ejerce derechos, no puede ejercer principios espirituales, no puede afectar la esfera espiritual de su propia vida, menos la de su familia, tampoco la de sus hijos, mucho menos la de alguien más. No podemos pretender nosotros ser heraldos de Dios si todavía no sabemos a quién nos parecemos en el reino y no hemos descubierto esa identidad en Dios. Pero la Biblia tiene una promesa en el Salmo 27:10, una promesa de familia que dice que aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me tomará. Hay una promesa de Dios en la Biblia para romper con
el espíritu de huérfano. Tal vez tú eres un huérfano de papá y mamá y estás aquí. Tal vez esta palabra es difícil para ti. Tal vez tienes a tus dos padres. No se trata de condiciones físicas familiares para nosotros, se trata de lo que hay en nuestro corazón. Hay una orfandad en nuestra mente y corazón tal que nos sigue llevando, deambulando, peregrinando, buscando identidad. Pero la promesa de Dios es, aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, aunque tú creas que estás solo, si tú miras a Dios y tomas su paternidad, Él te tomará. Número 3, y vamos terminando, el huérfano busca constante aprobación de los hombres. Como no tiene identidad, como no sabe a quién se parece, como su pensamiento de sí mismo es tan desmedido o en el alto extremo o en el bajo extremo de la estima, siempre está buscando reconocimiento de alguien más. Y grandes hombres de Dios y mujeres de Dios han tenido que atravesar la amargura de un valle de oscuridad, porque el espíritu de orfandad los ha llevado a vivir del reconocimiento de otros. Necesitan desmedidamente que alguien los reconozca. Buscan la aprobación de otros. Necesitan desesperadamente. Los hijos en el reino no necesitan reconocimiento de alguien más. Necesitan la visión del reino. Necesitan reconocerse en quien son semejantes para adoptar la visión del reino. Hasta que no adoptes la visión del reino, siempre vas a sufrir amargamente de la búsqueda incesante del reconocimiento de otro. Necesitas que alguien más te exalte. El huérfano busca ese reconocimiento desmedidamente. El huérfano reduce su vida y su éxito a la aprobación de la gente, en una búsqueda eterna por acreditarse a sí mismo en los elogios de otros. Quiere acreditarse a sí mismo en los elogios de otros, porque no ha descubierto su propia identidad, no tiene certeza de a quién se parece. No tiene certeza de a quién se parece. Muchas veces estamos sirviendo, predicando, buscando elogios, reconocimiento, pero Dios quiere entregarnos una visión. Cuando tengamos visión, viviremos libres de la búsqueda de elogios, libres de vivir independencia, para que en la dependencia de Dios podamos reconocer de quién somos y cuál es nuestro propósito. No necesitas el reconocimiento de alguien más cuando sabes a quién eres semejante. Y entiendes lo que es honra, que no es igual a reconocimiento de hombres. No es igual honra a reconocimiento de hombres. No necesitas reconocimiento, necesitas una visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios para ti? ¿Cuál es esa visión? ¿Cuáles son esos principios? El huérfano siempre vivirá en escasez. Siempre. Y con esto voy cerrando. El huérfano siempre estará escaso. Siempre. Porque como no es hijo y no tiene derechos y su mente es extranjera, su estilo de vida es extraño para el reino,
Sus recursos están en función de lo que cree que puede producir con sus propias manos. No puede adoptar una visión más grande que él, es decir, la visión del reino. No puede hacerlo. Entonces, entregará 5 panes y 2 peces, porque es lo que tiene. Pero el hijo entrega lo necesario para que Dios sobre y alimente una multitud. No es lo mismo entregar 2 panes y 2 peces que entregar lo necesario teniendo la certeza que Dios hará o transformará eso en algo grande y poderoso para alimentar y levantar algo que es mucho más grande que tú. No se trataba de los peces y los panes y Jesús agitando la mano para decir, miren cómo los multiplico. Cuando Andrés entregó esto, él sabía, él no estaba respondiendo desde su escasez. Él no le dijo a Jesús, esto es lo que hay. Él lo entregó con la certeza de que Dios, de que Jesús, de que el Padre iba a responder a través de Jesús para alimentar una multitud que superaba sus recursos, superaba lo que ellos veían, superaba su entendimiento, estaba sobre ellos. Pero el huérfano solamente entrega lo que cree que tiene o que puede dar, porque su visión es corta. No entiende que tiene un Dios grande que puede hacer cosas grandes con lo poco que tienes. Y en esta serie vimos cuando Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande, un hombre con una esposa estéril y anciana. Y le dio la promesa de que a través de ellos iban a ser benditas las familias de la tierra. Con esa locura de prometerle eso a un hombre anciano, con una mujer anciana y encima estéril, Dios le dio historia a una nación y al mundo, y en su descendencia, a través de Cristo, salvación, y trajo el reino a la tierra. ¿Crees que tienes poco? Que tal vez no sabes a quién eres semejante. Entonces siempre entregarás lo escaso. Y el huérfano siempre habitará en lo escaso. Habitará en lo escaso. No es sobre ser optimista o pesimista. Es sobre conocer la naturaleza del Padre. ¿Cuál es la naturaleza del Padre? Génesis dice, fructifiquen y multipliquen, y le ordena a la tierra, produzca todo árbol según su semilla, buen fruto. La naturaleza del Padre es productiva, multiplicadora y reproductiva y fructifica. Esa es la naturaleza de tu Padre o la naturaleza del Padre, hasta que lo conoces. Hasta que no salgamos de la orfandad, dejemos de ser extraños extranjeros y ejerzamos derechos, estaremos siempre pensando desde la escasez. Y no podremos adoptar la visión del reino que nos dice que aún en la condición que humanamente ves limitada, Dios puede levantar algo muy, muy grande, algo mucho más grande que tú. Cuando decimos que servimos a Dios, no podemos pretender entregar algo el fin de semana. Eso es lo que hace un huérfano, entregar su escaso tiempo.
Es lo que hace un pensamiento huérfano. Servir a Dios es adoptar una visión más grande que tú, para depender totalmente de Dios en esa visión que es mucho más grande, que siempre te va a superar, para tu familia, para tu vida, para tu salud, para tu economía, para la iglesia donde estés, la comunidad a la cual quieras pertenecer. Hay una visión de Dios mucho más grande, pero requiere que renunciemos al espíritu de huérfanos. Dios no te quiere dejar así. Dios no te quiere dejar ahí. No te quiere dejar en un sentimiento de soledad. El huérfano siempre está sumergido en un sentimiento de abandono. Siempre está sumergido en un sentimiento de abandono. Siempre se siente abandonado, rechazado, juzgado, criticado, señalado. Pobrecito. Pero la palabra de Dios está repleta de verdades sobre el cuidado y la presencia constante de Dios. Y para terminar, quiero que vayas conmigo a Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo, y no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Hay una promesa de Dios en sostenerte, en no dejarte, en fortalecerte. Pero hay un trabajo de Satanás de sacarte de esa realidad, de decirte estás solo, nadie te comprende, estás débil, no tienes las fuerzas, no puedes ser fortalecido, no perteneces, eres mejor que ellos o eres mejor que esto, pierdes el tiempo aquí, no te pareces, no eres semejante a, te has equivocado tanto y has fracasado tanto y has sido una y otra vez sobre lo mismo que sería ridículo que pienses que Dios te va a volver a tomar, mucho menos a fortalecer, a levantar y a no dejarte y a sustentarte. Esa es la mentira de un espíritu de orfandad. Entonces entras en constante fricción con la obra del Espíritu Santo. No entiendes la obra del Espíritu Santo. No podemos ver de esa forma el reino. Es confuso, es amenazante, porque el reino de los cielos es violento. Es violento. No va a reparar o no se va a acomodar a ninguna de nuestras formas. No se va a reducir a lo que nosotros creemos. La paternidad de Dios no va a ser el molde con el cual fuimos criados. No va a ser la versión de la realidad que tenemos por el pasado con el cual venimos. Adoptar la visión del reino es dejar moldearnos en nuestro carácter al carácter de Cristo. Y eso va a ser la mayoría del tiempo moler nuestras creencias. Pero puedes estar seguro y segura de algo. Tendrás tu Padre. Tienes Padre. Tendrás Padre para fortalecerte, levantarte, sustentarte. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y aunque pases por el agua, no te ahogarás. Porque dice él, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Pero no es sino hasta que te voltees, hasta que nos arrepintamos y reconozcamos en esa imagen de Dios que perdimos en el Edén y veamos a nuestro Padre diciéndonos, hija mía, hijo mío,
Hay muchas cosas que Dios quiere sanar todavía en tu vida. Hay muchos dilemas que Dios ya no quiere que pases. Hay muchas dudas que Dios quiere resolver en tu vida. Pero no basta con un bienvenido a casa. Tienes que tomar la decisión de ser familia. Señor Jesús, tú nos amas tanto, Señor. Tanto, tanto, Señor. Que no nos quieres dejar igual. Que no quieres que sigamos, Señor, habitando esta tierra como extranjeros, como extraños, o como personas que creen que tienen derechos, pero no el carácter para ejercer esos derechos. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que todo sentimiento de orfandad, el espíritu de orfandad salga ahora en el nombre de Jesús, de cada vida y cada corazón que está aquí. Y que podamos encontrarnos, Señor, contigo como nuestro Padre. Reconocemos, Señor, tu autoridad, reconocemos, Señor, tu paternidad, reconocemos tu presencia aquí, Señor. Reconocemos que nos hiciste semejantes a ti, Señor, para ser productivos, fructíferos, multiplicadores, no escasos, y tener la certeza que en medio de cualquier circunstancia, Señor, tú puedes hacer con poco, con lo que para nuestros ojos humanos son poco. Tú puedes levantar cosas muy grandes en nuestra vida, a través de nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos y las generaciones, Señor, que vienen detrás. Rechazamos, Señor, como iglesia, el espíritu de huérfanos. Rechazamos, Señor, todo lo que ha querido distorsionar nuestra identidad de hijos y de estar mendigando en el sistema del mundo y tomar las promesas que hay en tu mesa, Señor. Hoy queremos reconocerte, Señor, como Señor, para que tú gobiernes nuestra vida, Jesús. No queremos repetir discursos religiosos. No queremos repetir versículos por hacerlo. Queremos renunciar, Señor, a la orfandad. Queremos sentarnos a la mesa como hijos, poder tomar lo que es de nuestro Padre, Señor. Si en tu vida ha habido una cadena de orfandad o de falta de paternidad que te tiene como un extranjero, aún en tu propia casa, aún en la relación con tus propios padres, o en la relación que hoy tienes con tus hijos, con tu cónyuge, o en la visión que Dios te está entregando y no la logras ver porque sientes que no perteneces o sientes que no eres lo suficiente o que eres demasiado. Hoy en el nombre de Jesús cortamos toda acción de Satanás con el espíritu de orfandad y toda soledad, toda escasez, todo sin sentido de vida es echado fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús. En tu nombre, Jesús. Levanta a tus hijos, semejantes a ti, Señor, que pueden traer el reino a la tierra. Que traigan el reino a la tierra. Hijos que dependen y reconocen tu paternidad, Señor, que son familia. Así entenderemos, Señor, cuando tú le dijiste a tus discípulos, no se preocupen por qué comerán, o qué beberán, o con qué se vestirán. Busquen el reino como hijos. No teman manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino, darles el reino, darles el reino, darles el reino, darte el reino, darte
el reino. Reconocemos que tú eres Salvador de nuestras vidas, Señor Jesús. Y hoy nos arrepentimos de nuestro pecado, de lo bueno que creemos que somos. Pero toda nuestra bondad y nuestra justicia humana no es nada delante de ti. Solo tu sangre preciosa sobre la cruz nos da salvación. Gracias porque en esa salvación podemos acercarnos a ti nuevamente, Señor. Pero danos el carácter del reino, Señor, para vivir el reino aquí en la tierra, Señor, honrando tu nombre, honrándonos unos a otros, amándonos como tú nos amas, Jesús. Si Dios ha hecho algo contigo esta mañana, dile gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te glorificamos. Adoramos tu nombre, Señor. Ven, Espíritu Santo, sobre cada vida, Señor. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, sobre tu casa, sobre tus hijos. Gracias, Señor, porque hoy hemos tenido revelación que viene de ti, Jesús, para nuestra vida. Y gracias porque semana a semana podemos encontrar en tu presencia esa revelación, Señor. Ahora podemos reconocerte, papá. Ahora nuestra identidad no está en lo que hacemos, está en quién somos semejantes. Y somos semejantes a ti. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.